Una atractiva mujer, Tina, y su hija, Bethy, regresaban a casa cuando un grupo de maleantes ebrios las acorraló con intenciones siniestras. La madre intentó buscar una salida, pero los atacantes se abalanzaron sobre ellas como bestias salvajes. Un golpe brutal derribó a Tina, mientras que Bethy era arrebatada y cargada en hombros por uno de los agresores. Ambas fueron arrastradas hacia un almacén abandonado. Aunque suplicaron piedad, los delincuentes solo se volvieron más violentos. Bethy logró esconderse en una grieta estrecha, mientras afuera su madre sufría un cruel ataque. Cuando por fin los matones se marcharon, la niña salió arrastrándose, temblando de terror, e intentó sin éxito despertar a su madre. La mujer seguía inconsciente. Conteniendo las lágrimas, Bethy cubrió con cuidado el cuerpo de Tina y salió tambaleándose a la calle en busca de ayuda. En ese momento, un automóvil se detuvo y dos hombres bajaron. Por un giro del destino, eran el oficial John y su compañero. Siguiendo las indicaciones de la niña, John entró al edificio abandonado y encontró a Tina gravemente herida, tendida en el suelo, casi sin signos de vida. Al revisar su identificación, recibió un impacto inesperado. Era la misma mujer que había conocido en un bar días atrás, quien había captado su interés desde el primer momento. Retrocediendo un mes en el tiempo, John y su compañero seguían a un sospechoso, vigilando cada uno de sus movimientos. Justo cuando creían tener todo bajo control, el hombre intentó huir en auto. John actuó rápidamente y logró capturarlo. Su compañero recibió un balazo mortal durante la confrontación, dejando a John en shock por el fallecimiento de su compañero. John terminó en un bar, ahogando su dolor en alcohol. Fue allí donde conoció a Tina, una mujer hermosa que de inmediato llamó su atención. El cantinero le contó que su esposo, un veterano retirado, había fallecido años atrás por cáncer, dejándola a cargo de su hija sin ningún tipo de seguro. Esa misma noche, Tina se acercó a John y, entre tragos, se desahogó sobre sus problemas. Ella le dice que sus amigas le sugieren salir más, pero a ella le cuesta. La conexión entre ellos fue instantánea, y antes de que la noche terminara, Tina le dejó su número. Días después, Tina y Bethy asistieron a una reunión familiar animada. Entre los invitados estaba Casey, uno de los pretendientes de Tina. Aunque ella disfrutó la fiesta, no dejó de ser una madre responsable, cuidando y regañando siempre a su hija. Al caer la noche, Tina decidió irse con su hija, a pesar de que Casey insistió en que se quedaran. Camino a casa, Bethy le confesó a su madre que estaba harta de que la trataran como una bebé y que extrañaba mucho a su papá. Tina la abrazó con fuerza y entonces optó por un atajo a través del bosque, una decisión que cambiaría sus vidas para siempre. De vuelta al presente, William llamó a una ambulancia y a la policía, llevando a Tina de urgencia al hospital. Betty, traumatizada, encontró consuelo en los brazos de su abuela. John, por su parte, se acercó a preguntarle si podría identificar a los atacantes de su madre. Betty responde con valentía, proporcionando la información clave. La policía actúa con rapidez, deteniendo a los sospechosos, quienes oponen resistencia como pueden. Aunque visiblemente afectada, la niña colabora en la comisaría, identificando a sus agresores para asegurar que enfrenten la justicia. Más tarde, Casey, quien había estado en la fiesta con Tina, se presenta en el hospital para ver cómo está, pero Betty no lo lleva nada bien. La encuentran acurrucada en un sofá. Él se siente a su lado y logra aliviar un poco su angustia. Mientras tanto, la familia de los acusados se desespera por proteger a su hijo de las consecuencias de sus horribles crímenes. La madre Irma insiste en que son buenos niños. Ella recurre a su pastor, quien les recomienda a Greta Kirkpatrick, un abogado penalista reconocido por tomar casos difíciles. Tras revisar el expediente, Jay se muestra confiado en que puede ganar. Les explica a los padres que los jurados solo eligen la historia que más los convence y que su trabajo es contar una mejor. Sin embargo, advierte que su narración tiene un precio elevado. Serían $50,000 de adelanto por cada acusado, algo que deja a la familia helada. Desesperada, Irma ofrece la escritura de su casa nueva como garantía. Cuando Walt intenta negociar, Jay le recuerda crudamente que le pagan para evitar que su hijo sea violado en prisión, del mismo modo en que ellos violaron a una mujer inocente. Días después, Tina recibe el alta médica, aunque su cuerpo y su alma siguen marcados. Su madre la lleva a casa, donde Betty se convierte en su apoyo constante, asegurándose de que se sienta segura. Sin embargo, el trauma persiste. Por las noches, Tina se despierta gritando, atormentada por recuerdos vívidos de la agresión. En una de esas madrugadas, Betty corre a su habitación al escuchar sus gritos. La encuentra temblando en un rincón y junto a su abuela logra calmarla. Al día siguiente, Betty intenta recuperar algo de normalidad y sale con unas amigas a una cafetería, pero su intento se ve frustrado cuando la hermana de uno de los agresores la confronta y la amenaza, advirtiéndole que cierre la boca si no quiere arrepentirse. Mientras tanto, Jessica, la abogada de Tina, comienza a prepararla para el juicio. Aunque la idea de enfrentar a sus agresores la aterra, Betty y su abuela Agnes la animan, asegurándole que lo hará bien y que están con ella. Jessica le promete que luchará no solo por su caso, sino también por todas las mujeres que nunca obtuvieron justicia. En la corte, John se presenta para apoyarlas. Tina llega acompañada por Betty y su abogada. Jay, el abogado defensor, saluda al juez con seguridad, dejando en claro que está en su terreno. Cuando comienza el juicio, Jessica expone con detalle la brutalidad del ataque y exige justicia, señalando que se trató de un crimen premeditado que casi le cuesta la vida a su clienta y que los responsables deben pagar por ello. La fiscal
McGuire llama al estrado a John como primer testigo e inicia el interrogatorio sobre la noche del ataque a Tina. Sin embargo, Jay no deja de interrumpir constantemente, socavando los argumentos que Jessica intenta presentar. Cuando Tina sube al estrado como víctima, el juez, evidentemente parcial, complica aún más la situación al exigirle con tono burlón que se quite las gafas de sol protectoras, argumentando que no había tanta luz en la sala. A medida que Jessica avanza con las preguntas, Jay hostiga a Tina repetidamente, mientras el juez, que parece favorecido por la defensa, actúa con evidente sesgo, reprendiendo a McGuire en más de una ocasión y llevando a Tina al límite emocional. Finalmente, Tina no puede más y explota, gritando con frustración contra el prejuicio del tribunal. John, presente, observa todo impotente mientras el caos se desata. Jessica insiste en su pedido de justicia, pero Jay construye su propia versión distorsionada de los hechos. Sostiene que todo se trató de un conflicto económico y afirma, sin mostrar el menor remordimiento, que el acto fue consensuado. El abogado pinta a Tina como una mujer ebria que, durante una fiesta organizada por su novio, supuestamente se encontró con los acusados en el parque Rocky Point y les ofreció favores sexuales a cambio de dinero. Añade que ella misma propuso el acuerdo, pero luego exigió una suma mayor. Miente sin pestañear. Jay describe a sus clientes como inocentes y desestima por completo el testimonio de Tina, tachándola de alcohólica y madre negligente. Incluso provoca al tribunal preguntando qué clase de madre lleva a su hija a una fiesta rodeada de drogas. El público parece creerle, lo que sume a Tina en un estado de pánico. Incapaz de soportar más, le grita al juez mientras pierde el control y su abogada intenta calmarla. John la ayuda a levantarse y sale del juzgado con ella y Bethie. La injusticia lo enfurece. Más tarde, un médico visita a Tina y le receta pastillas para dormir. Pero cuando Jessica aparece, su madre, furiosa, la acusa de no haber hecho nada para defender a su hija y le exige que se retire. Aunque la abogada jura que está haciendo todo lo posible, la mujer no la escucha y cierra la puerta con violencia. En su habitación, Tina contempla la posibilidad de tomar todos los medicamentos, pero en un arranque de rabia los arroja lejos. Luego decide salir y busca consuelo en un bar, donde se emborracha hasta perder el control. Deambula por la ciudad, destruida, hasta llegar a un acantilado. Allí observa el agua rugiendo abajo y, justo cuando está a punto de lanzarse, John aparece a tiempo para detenerla. Tina se derrumba en sus brazos, llorando desconsoladamente. Él la lleva de regreso a casa, donde Bethie, recién llegada de la escuela, en busca de su gato, los encuentra. John le aconseja que cuide mucho a su madre y le deja su número de teléfono para emergencias. Poco después, Bethie oye el cascabel del gato y, al seguir el sonido, descubre el cuerpo sin vida del animal colgado en la puerta. Afuera, uno de los agresores la observa desde un auto y se burla cruelmente, imitando un maullido. Ella grita aterrorizada y corre a llamar a John, suplicándole ayuda entre lágrimas. Más tarde, entierra a su mascota en el jardín, cavando una pequeña tumba con sus propias manos. Cuando su abuela le pregunta por el gato, Bethie decide mentir, diciendo que quizás se escapó. Mientras tanto, en un bar cercano, Jimmy, uno de los agresores, pierde una apuesta de $20 contra Casey. Borracho y agresivo, comienza a alardear con cinismo, jactándose de que a Tina la habían dejado peor que a su suerte en el juego. El ambiente se torna tenso. La venganza ya está en marcha. Hasta que el cantinero intervino para calmar los ánimos, Jimmy ya se había marchado furioso del bar, sin darse cuenta de que John lo observaba con atención desde una mesa apartada. Más tarde, cuando Casey salió del local y se dirigía a su auto, Jimmy lo sorprendió y lo atacó con furia contenida. Pero John llegó en ese preciso momento, disparó a quemarropa para defender a Casey y, sin perder tiempo, llamó a una ambulancia. Fue arrestado e interrogado, pero no encontraron pruebas que sugirieran premeditación. Todo indicaba que había actuado en defensa propia. Mientras tanto, Jay y Jessica intentaban ganar tiempo en el juzgado, pero el juez rechazó el pedido de postergación. Más tarde, tomando un café, discutieron sobre el caso. Jay se mostraba confiado, casi arrogante, y daba por hecho que todo se resolvería pronto. Creía que el caso era demasiado débil para prosperar y le advirtió a Jessica que no alimentara esperanzas en Tina, porque todo sería olvidado rápidamente. Decidieron entonces negociar un acuerdo por cargos menores de agresión, argumentando que no había pruebas suficientes. Jay se reunió con los acusados y les ofreció declararse culpables a cambio de una sentencia reducida de 3 años. Les advirtió que, si iban a juicio, podrían enfrentar 20, pero la señora Fick se negó rotundamente. Afirmó con vehemencia que sus hijos no admitirían jamás algo que no hicieron. Insistía en que ellos eran las verdaderas víctimas. Cambiamos de escenario. John, con el rostro endurecido, se acercaba a las cataratas del Niágara. A la vez, Marvin y Lloyd se tatuaban en un local cuando Marvin recibió una llamada. Alguien, que decía ser un investigador del equipo de Jay, aseguraba haber encontrado la solución a todos sus problemas. Ansiosos, los dos amigos acudieron al lugar pactado. La promesa era fuerte, pruebas firmes contra Tina, declaraciones juradas que demostraban que mentía. Pero al llegar, no encontraron a ningún investigador. Solo estaba John, esperándolos. Sin darles tiempo a reaccionar, disparó a Lloyd, que cayó directo a las aguas. Marvin intentó detenerlo, pero John descargó su arma sobre él también. A la mañana siguiente, la prensa acosaba a la señora Fick con preguntas sobre el paradero de sus hijos. Ella acusó
acusó públicamente a Tina de haberlos llevado a esa situación. Sin embargo, los periodistas sospechaban que habían huido del país para no enfrentar la justicia. La familia Fick lo había perdido todo: sus hijos desaparecidos y la casa hipotecada, arrasada por las deudas de los honorarios legales. Tina y Betsy miraban las noticias desde su casa. La niña, con miedo, preguntó si los hombres volverían. Tina, intentando calmarla, le aseguró que ahora estaban a salvo. Pero la tranquilidad duró poco. La madre de Tina llevó a Betsy de compras y en una tienda apareció Fritz sigiloso. Se acercó a la niña por detrás y la amenazó, exigiéndole que dijera que él estaba en el lago cuando todo ocurrió. Betsy, paralizada por el miedo, huyó como pudo. Más tarde, Fritz recibió una llamada de una mujer que se presentó como Ellen. Quedaron en verse en un motel, pero al llegar no había mujer. Lo esperaba John, armado, que lo obligó a escribir una confesión completa. Cuando terminó, John apretó el gatillo una última vez. Ya en los momentos finales, Tina y Betsy preparaban sus maletas para empezar una nueva vida en California. Antes de partir, John enfrentó a Jay. Le recriminó su falta de ética, pero el abogado se limitó a encogerse de hombros. Solo hacía su trabajo, dijo. Incluso insinuó que algún día él también podría necesitarlo. Antes de irse, Betsy demuestra que va a extrañar a John. Para ella, él se había convertido en una figura paterna, alguien que había salvado a su mamá cuando nadie más lo haría. John las vio alejarse.